A lo largo de nuestra vida, vamos a enfrentar N cantidad de situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que quizá determinen nuestro propio futuro, tales como una entrevista de trabajo crucial para nuestro desarrollo profesional, situaciones como esa presentación que va a determinar el nivel de ingresos que podemos generar, situaciones como una cita que puede determinar nuestra vida amorosa. En fin, N cantidad de situaciones las cuales podrán determinar nuestro futuro. Y la verdad es que no importa qué digas en cada una de estas si es que no estás consciente del elemento más importante. Para poder salir airoso de cada una de estas situaciones, y no nada más eso, sino disfrutarlas, tienes que dominar un elemento. Un único elemento podrá ser el diferenciador entre tener una experiencia maravillosa y lograr eso que deseas, o bien hundirte y simplemente no conseguir eso que deseas. Ese elemento es presencia y es el análisis que vamos a revisar esta semana. Si tú quieres saber exactamente qué tienes que hacer en esos grandes momentos de la vida para salir airoso de la misma, entonces te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Mira, es un placer para mí tenerte aquí el día de hoy, ya que tengo un libro que estoy seguro te va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos o nos pasan las situaciones que te voy a comentar a continuación. Mira, este libro que vamos a analizar esta semana se llama Presencia. Es de la autora Amy Cuddy, y Amy Cuddy viene siendo como una referencia. Ella tiene la segunda plática en TED Talk, ¿sí? En esta plataforma de pláticas de emprendimiento, innovación y demás. Medicina, vaya, todos los temas realmente interesantes, ¿no? En función de valor y mejora de la calidad que podemos tener hacia nosotros mismos. Tiene la plática o la segunda plática más vista a lo largo de la historia, ¿no? De TED Talks. Entonces, para que te des una idea de quién estamos hablando. Y es una persona, bueno, que tiene su bestseller, que es este libro que se llama, es en inglés, se llama Presence, en español, pues Presencia, y que nos habla precisamente de qué es lo que tenemos que hacer en esas situaciones complicadas, ¿no? O en esos grandes momentos que se nos presentan. Y si te lo tuviera que decir de una manera breve, te puedo decir que todos nosotros enfrentamos esos grandes momentos en nuestra vida. Tarde que temprano tenemos que afrontar situaciones que nos pueden resultar incómodas, situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort, situaciones que nos van a hacer enfrentarnos quizá temores, quizá miedos y otras cosas. Nadie se libra de eso. Unos ejemplos te puedo decir, pues puede ser una entrevista, puede ser una presentación, puede ser una cita, entre muchas otras cosas, pero en función de poder ser efectivos, en función de poder generar confianza o traer esa confianza sobre la mesa en esa situación complicada, nosotros tenemos que poder destilar presencia, ¿sí? Tenemos que poder de alguna manera estar exhalando presencia. Muchas veces se teme o se tiene miedo, ¿no? De qué es lo que la gente va a pensar y cómo nos van a ver y empezamos a crear toda una historia en nuestra mente, de tal manera que ni siquiera estamos disfrutando lo que sucede primero en el presente y sumamente preocupados por el futuro, ¿no? Es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. Pero algo importante y sobre todo que aquí la autora no menciona, es que la presencia es lo que nos va a salvar, nos va a sacar de esa situación en la cual nos tiene sumamente nerviosos o nos tiene de alguna manera incómodos, ¿sí?
Ahora, la manera de que nosotros podemos alcanzar, ¿no? Ese nivel de presencia, hablando de una manera muy rápida, se basa sobre todo en cómo manejemos nuestra postura de poder, que es lo que vamos a ver, y también cómo podemos tomar unos pequeños, digámoslo así, ¿no? Chispazos mentales o ciertas cosas que podemos utilizar, que todos los tenemos, todos podemos usar estos pequeños elementos, estos pequeños ajustes en nuestra mente que nos pueden llevar a salir airosos de esa situación, ¿sí? Es decir, la intención aquí, ¿cuál es? Que nosotros seamos capaces de transformar o de transformarnos, ¿sí? De personas nerviosas a personas que estén en control. De quizá personas ansiosas a personas que tengan confianza. O bien personas que no representen poder o que no manifiesten cierto poder a personas que realmente puedan tener ese poder. Interesante, ¿crees que esto te puede servir? Estoy seguro que así será. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Es importante porque nosotros tenemos que aprender de qué manera podemos decrecer nuestro estrés e incrementar nuestra confianza en solamente 2 minutos, que es lo que vamos a ver en este análisis. También, ¿por qué todo eso es importante? Porque vamos a aprender de qué manera podemos incrementar nuestras posibilidades de éxito cuando estamos teniendo interacciones sociales en aproximadamente un 80%, usando simplemente una frase, que también te la voy a decir más adelante, y cómo nosotros podemos, digamos, hay un término que es interesante, que lo vamos a ver también, pero se refiere a la cuestión de cómo podemos decrementar o reducir nuestra depresión o preocupación simplemente con el uso del teléfono. Y para finalizar, digo, no menos importante, pero también algo que vas a aprender en este análisis, es cómo puedes ganar, ¿sí? En las situaciones al momento que tú te puedes convertir en esa persona que tú quieres ser. Mira, todos estos temas muchas veces parecen como, no puedo decir obvios, porque la verdad es que no son obvios estos temas, pero sí es algo que quizá tú, yo y muchas personas ya estamos conscientes de cómo es que se manejan. El problema es que se nos olvida. El problema es que no practicamos esto todos los días. Y como no lo hacemos todos los días, o una habilidad o una costumbre, no hacemos de esto un hábito, vaya, que más adelante vamos a ver en otro análisis. Viene uno de los mejores libros de hábitos, ya te avisaré en su momento, pero lo que te quiero entender es que muchas veces estamos dormidos, estamos no conscientes de lo que somos capaces de hacer al momento que creemos, o dicho de otra manera, nos la creemos en función de lo que somos capaces de hacer. Se dice que el problema o la diferencia, ¿no?, entre una persona en Estados Unidos y una persona en México, digo, este podcast se genera en México, pero creo que aplica también mucho para Latinoamérica. Por la diferencia entre una persona de Estados Unidos es que se la cree, piensa que lo puede hacer y lo hace. Son sumamente competitivos y tienen ese chip instalado, ¿no?, del ganar, de yo sí puedo y lo voy a lograr y no me importa, y etcétera. Mientras que yéndote un poco más al sur, o sea, México y quizá Latinoamérica, ese chip no está tan arraigado. Y el problema es que no nos la creemos, y al no creérnosla, pues simplemente ese resultado no puede llegar. Primero, decía alguien, ¿no?, visualízalo en tu mente para que se pueda manifestar. Vamos a platicar un poquito de esto conforme vayamos avanzando en este análisis. Ahora, el punto principal o los puntos principales que vamos a tratar son alrededor de 9 o 10, muy rescatables de este análisis, para que tú ya tengas cierta noción de qué es este libro, ¿no? Si lo puedes encontrar, no lo he visto en español, nada más lo vi en inglés, y son de estos libros donde nos deja una enseñanza, pero la parte principal es ponerlo en práctica, ¿sí? Todos esos análisis que te estoy diciendo, si no se ponen en práctica, pues no pasa de ser un momento que refuerza de alguna manera la mente, ¿no? Es decir, le estás metiendo cosas buenas a la mente, pero sin la práctica, pues no va a pasar gran cosa. ¿Qué te sugiero yo? Que empieces a practicar cada uno o cada una de las enseñanzas de estos análisis. Y vamos a empezar precisamente con los puntos relevantes de este.
Mira, el primer punto o la gran idea, ¿no? O el primer punto principal de este análisis se refiere a la presencia. Y la presencia viene siendo el código secreto para tener éxito. ¿Qué es lo que tienes que saber? La presencia, o sea, en términos muy puntuales del libro, ¿no? La presencia es la habilidad de poder estar en sintonía con el entorno, ¿sí? Y de poder expresar la versión más sólida de nosotros mismos en las situaciones de mayor estrés. Eso es presencia. Dime si no te ha pasado que a veces hay personas que no tienen que decir nada, nada absolutamente, y simplemente basta con verlos enfrente, la manera en la que se paran, la manera en la que dirigen su mirada, la manera, el porte, la posición que tienen, para simplemente ya sentirnos de alguna manera, no quiero decir intimidados, porque la palabra no es intimidados, pero se ganan nuestro respeto fácilmente. Digo, a veces abren la boca, y eso se pierde, ¿no? Pero el punto es, con la pura presencia se pueden lograr grandes cosas. Y el sentido de presencia es precisamente ese. Es decir, expresar nuestra versión más sólida en las situaciones de mayor estrés. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que hay que hacer en este punto? Mira, durante una situación difícil o una conversación complicada, digámoslo así, que tienes alguna diferencia, ya sea con tu jefe, ya sea con tu proveedor, con tu cliente, con algún amigo, alguna amiga, algún familiar, pareja, etcétera, ¿sí? Tienes que concentrarte más que otra cosa en tu postura, en tu conducta, en tu comportamiento. Dicho de otra manera, tienes que estar presente. Eso es muy importante. O sea, tienes que estar consciente de la situación en la que estás. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando alguien empieza una discusión, las emociones muchas veces ganan. Las emociones nos llevan a actuar de manera irracional. Las emociones, se dice, ¿no?, que en el calor de la batalla, ¿sí?, uno pierde por los estribos muchas veces. Entonces, esa es una práctica que tenemos que empezar y tenerla arraigada lo más posible. Estar presente, no olvidar quiénes somos, que vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso, pero sobre todo en situaciones complicadas, en una conversación difícil, que esta es una práctica que podemos aplicar, el hecho de estar presente, ¿no? Es decir, la presencia en una situación viene siendo esto. Cuando estés en una discusión, recuerda tu conducta, es decir, concéntrate en tu conducta, más bien, concéntrate en la postura que tienes, concéntrate en el comportamiento que tienes y trata de estar presente. No dejes que las emociones te rebasen. Tú tienes el control. Ya hemos visto en otros análisis cómo la mente tiene que estar a nuestro control y no al revés. Ya hemos visto cómo los pensamientos tienen que estar en función de lo que nosotros queremos y no al revés. ¿Sí? Esto ya llevamos por lo menos, yo creo que unos 3, 4 libros donde esto se está reforzando constantemente. Antes se pensaba, no, pienso, luego existo y los pensamientos son todo y demás, pero cada vez más la tendencia es que no es así. Los pensamientos forman parte de lo que nosotros somos, pero no son todo, es decir, no nos definen totalmente y los pensamientos tienen que estar a nuestro favor y no al revés, ¿sí? Muchas veces si alguien se deja dominar por sus pensamientos y si estos son negativos, imagínate el infierno que puede vivir esta persona. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está recordando y pensando en lo mismo, que no le genera ningún beneficio. Entonces, en la gran idea número 1, el punto número 1 es presencia, ¿sí?, que viene siendo el código secreto del éxito. El siguiente punto, el punto número 2, se refiere a la teoría de la autoafirmación. Ya hemos platicado un poco de esto. Y la autoafirmación va ligada a nuestros valores más básicos, ¿no? O nuestros valores más intrínsecos que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Mira, tú tienes que saber cuáles son tus valores básicos, tus valores que te definen, ¿ok? O por lo menos cuáles son esos valores que tú quieres que te definan, cuáles son esos valores que tú quieres abrazar, digámoslo así. Porque son precisamente estos valores los que te van a llevar a resolver o los que van a estar contigo a lo largo de situaciones difíciles. Te voy a dar ejemplos de valores. Un valor para una persona puede ser la familia. Otro valor para otra persona puede ser el hecho de su desarrollo personal, profesional.
Otro valor puede ser alguien que vea la lealtad como un factor principal, ¿sí? Otro valor puede ser la amistad. Otro valor puede ser el hecho de, ¿no? Del reconocimiento. Otro valor puede ser el que tú quieras, digámoslo así, ¿no? Mantener la armonía, la empatía con el entorno. El punto al que voy es, tú tienes que ser capaz de poder identificar esos valores. Entonces, ¿cuál es la actividad en este punto? La actividad en este punto, si puedes hacerlo, hazlo. Y se refiere a que escribas o pon en una lista, ¿no? Coloca los 3 valores básicos que tú tienes, ¿sí? Que definen quién eres. Vaya, velo de un punto de vista muy abstracto, ¿no? Es decir, todos nos regimos por valores. Los valores vienen siendo la parte básica de nosotros mismos. Podemos tener, algo importante, los valores tienen diferentes categorías, ¿no? Es decir, por lo regular hay ciertos valores que tienen mayor peso que otros. Entonces, tienes que evaluar precisamente esos valores. ¿Cuáles son los 3 principales valores que tienes? ¿Sí? Lístalos. Y entonces, una vez que los tengas, recuérdate a ti mismo, recuérdate a ti misma de manera recurrente, ¿no? Lo más recurrente que puedas. ¿Por qué es que tú tratas de abrazar, tratas de que estos valores estén contigo? ¿Sí? Muchas veces hay ciertos valores que quizá, no los tenemos, pero los queremos tener. Entonces define exactamente, eso se refiere a la cuestión de quién quieres ser. Y es en base a los valores que vas a poder convertirte en esa persona que quieres ser, ¿ok? Y piénsalo, o sea, de manera recurrente, ¿por qué quieres ser de esta manera? ¿O por qué quieres que estos valores te definan a ti? Es la clave, ¿no? Es la clave, es el pensamiento donde uno puede empezar a identificarse a sí mismo y vamos a ver por qué es importante. Digo, ya lo mencionamos previamente, pero la parte más relevante de esto es que es precisamente estos 3 valores principales los que van a estar contigo en esas situaciones difíciles y por ende, asegúrate de escogerlos sabiamente. ¿Ok? El punto número 3 de este libro hace como una especie de prueba, un test en relación a la entrevista. Y menciona algo muy importante, y esto es algo que me ha tocado vivirlo, y seguramente quizá hayas podido experimentarlo también. Y dice que la confianza vence al contenido que tú haces durante la entrevista, por ejemplo. Es decir, dicho de otra manera, no importa qué digas, ¿sí? Sino de qué manera, lo que es importante es cómo te presentes. En términos más propios del libro es, en una entrevista o en las entrevistas, la manera en la que tú te presentes predice de mejor manera si serás contratado, si serás contratada, y no tanto por las cosas que dices. ¿A qué se refiere esto? Presencia, cómo te ves, cómo te percibe la gente, de qué forma estás, cuál es tu postura, cómo vistes, cómo saludas, cómo miras. Todo eso es mucho más poderoso que lo que dices, ¿sí? En la PNL pues se menciona también este punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer sobre esta idea número 3? Tienes que pasar la mayor cantidad de tiempo o tanto tiempo como sea necesario tratando de leer, o sea, de leerte, ¿no? A ti mismo, a ti misma, en relación a tu confianza, ¿sí? ¿Cómo te ves? Practica frente al espejo. Mírate, lee cómo es que te ves, cómo te sientes. Y una vez que tengas bien analizado eso, sé congruente con lo que dices. Que viene siendo eso, esa parte uno de los problemas. Hay grandes personas, eso te lo digo de manera personal porque me ha tocado conocer a mucha gente. Y hay personas que son, créeme, eruditos, son genios en lo personal. Personas que saben mucho, personas que hablas con ellos en una situación de confianza y la verdad no me dejan de sorprender. Se aprende muchísimo de ellos. ¿Cuál es su problema? Su problema es que no tienen presencia, no tienen los puestos que merecen, no reciben quizá la atención que deberían merecer. ¿Por qué? Porque a las personas realmente no les importa el tratar de conocer más a fondo
digámoslo así, ¿no? A alguien que acaban de conocer o a alguien que simplemente no les inspiran la suficiente confianza. Cuando las personas determinan su nivel de presencia y son congruentes con los contenidos que pueden aportar, es cuando la magia empieza a suceder. Porque también pasa lo contrario, y esto es algo que se da mucho en la política y hay muchos abusos al respecto en este tema. Muy buena presencia, pero no contenido, es decir, que alguien que se vea muy bien, que imponga, que tenga autoridad, una persona que la veas y digas, wow, o sea, es decir, vaya, ¿no? O sea, basta con simplemente verlo, verla y que tengas una percepción positiva de la persona. Eso ya es, digamos que tienes el 80% ya ganado. Pero el problema es cuando no tienes contenidos, cuando no generas algo de valor real para las personas. Ahí sí empieza un problema serio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo se desmorona. Y eso pasa mucho en la política y quizá pasa también en los puestos grandes, ¿no? En los puestos altos de trabajo, donde por presencia mucha gente puede ganar las mejores posiciones. Sin embargo, si no aportan un valor real, pues va a generarse ese problema. ¿Cuál es el punto principal de esta idea, ¿no? El punto principal de esta idea radica en que podamos ser conscientes de manejar nuestra confianza, es decir, vernos de qué manera estamos mostrando esa presencia que estamos diciendo o que queremos proyectar, pero también tenemos que cuidar las cosas que decimos. La clave, ¿cuál es? Ser congruente, ¿sí? Ser congruente entre las cosas que decimos, cómo las decimos, pero también de qué manera nos presentamos ante esas cosas. Bien, el punto número 4 o la gran idea número 4 se refiere al poder, ¿sí? De las poses de poder, valga la redundancia, ¿no? Pero a eso se refiere. Nuestro cuerpo le da forma a nuestra mente. Esto es algo que la gente que conoce de PNL, es decir, de programación neurolingüística, sabe muy bien. ¿Y a qué se refiere? Es la forma en la que nosotros, o la posición que le damos a nuestro cuerpo, lo que delimita nuestro estado de ánimo. Y parece que no, parece que fuera algo no real, pero cada vez más, hay personas como Anthony Robbins y otros grandes motivadores, expertos en programación neurolingüística, que te hacen un ejercicio de 2 minutos, donde te dicen de qué manera tienes que pararte, donde te dicen cómo tienes que caminar y sobre todo cómo tienes que relajar tu cuerpo y ¡pum! Automáticamente el estado de ánimo que tienes cambia. Cambia mejorando, ¿no? Cambia para sentirse mejor, cambia para estar con mayor disposición, mayor apertura y sobre todo pues con un mejor estado de ánimo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que saber de este punto? La postura de tu cuerpo físico afecta a tu mente. Y eso es algo que también, muy ligado al punto anterior, personas que saben mucho, personas que mentalmente tienen gran capacidad, pero los ves y dices, vaya, aquí hay un problema. Es gente que a lo mejor se deja caer muy fácil, es gente que no le importa cómo se ve, es gente que cuando camina, pues camina viendo hacia abajo, arrastra los pies, sin energía, sin ánimos, quizá muy egocéntricos en su conocimiento, pero sin obtener ese resultado real que merecen, ¿sí? Cuando eso sucede, pues tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque la postura física, ¿sí?, de tu cuerpo va a afectar el estado de tu mente. ¿Qué es lo que hay que hacer en este punto? Tienes que adoptar posturas de poder, ¿sí? Y estas posturas de poder tienen que estar a lo largo y ancho de donde estés. Mira, una postura de poder simple puede ser tan fácil como echar los hombros hacia atrás. Si tú estás encorvado, echa los hombros hacia atrás, espalda derecha, y automáticamente eso va a cambiar el estado de ánimo que tú tienes. Haz el experimento si no me crees. Mete más energía a lo que haces. Camina a un paso más veloz que lo que normalmente caminas. Tienes que estar en movimiento. Alguien decía, emoción viene de emoción, ¿sí? Es decir, estar en movimiento, tener energía, avanzar, moverse. Espalda derecha, hombros hacia atrás, pecho afuera, ¿sí? Esos pequeños ajustes en tu cuerpo van a cambiar el estado mental. Hay quien dice que si te sientes triste, ponte en el espejo y sonríe. No, es que no me siento bien, no me importa, pero hazlo. Y automáticamente el estado mental empieza a ajustarse.
Algo muy importante, muchas veces creemos que estamos conscientes de las cosas, pero la verdad es que no. A nivel inconsciente pasa la gran cantidad de cosas en nuestro cerebro que nosotros no comprendemos, pero tenemos disparadores, que vamos a ver más adelante, que generan y afectan nuestro estado de ánimo sin nosotros darnos cuenta siquiera. Así que qué bueno que estás escuchando esto porque vas a aprender muy bien sobre qué cosas tienes que saber para que ese estado de ánimo no se afecte. ¿Ok? El punto número 5 habla sobre el hecho de estar calmado. No significa ser engreído, no significa ser creído. Que a veces se confunde. Y también toca un punto importante, ¿no? Sobre esta hormona de la cortisol. También es importante generarla. Vamos a ver a qué se refiere esta cuestión. Hay personas que suelen ser tranquilas, ¿sí? Hay personas que no se espantan, hay personas que tienen un control más que otros y muchas veces son catalogados como engreídos, ¿no? Como, mira, ese se cree mucho, ese piensa que lo sabe todo, y no tiene nada que ver. Una cosa es estar calmo, estar en calma, y otra cosa es ser alguien, pues, que cae en esa categoría, ¿no? De creerse mucho o de ser una persona engreída. Pero ¿qué es lo que tienes que saber de esta gran idea? Mira, el hecho de que tú tengas una postura de poder, en el caso de los hombres, por ejemplo, una postura de poder va a incrementar la testosterona en tu cuerpo, o sea, inmediatamente, ¿sí? A nivel subconsciente, es decir, tú no te vas a preocupar porque eso se genere, tu cuerpo la va a generar cuando tú adoptas posturas de poder. Y una postura de poder, por ejemplo, cuando incrementa la testosterona, automáticamente se refleja en confianza. Es decir, tienes mayor confianza en cómo estás en ese momento. Pero también no nada más eso, sino cuando tú haces una postura de poder, ¿sí? Incrementas tu testosterona, incrementas la confianza, automáticamente se decrementa el cortisol. El cortisol es esta hormona que se genera en situaciones de estrés. Entonces te das cuenta cómo pequeños ajustes pueden cambiar las cosas, y esto quizás es algo que ya has escuchado antes, pero no lo has hecho, o bien lo haces, pero crees que va a ser un cambio trascendental simplemente con hacerlo una vez, y la verdad es que obviamente es algo que tienes que hacer constantemente hasta que tu cuerpo se haga el hábito de generarlo de manera automática. Más adelante vamos a tocar precisamente ese tema de los hábitos en otro análisis, pero quiero que te quedes con esa idea. ¿Qué es lo que tienes que hacer para reafirmar este punto? Mira, tienes que estar en calma, ¿sí? Antes de cualquier situación difícil, ponte en calma. El estado de ser engreído, o sea, que se confunde, es, por ejemplo, mucha gente está nerviosa cuando algo va a pasar y ven a alguien que está bien tranquilo y creen y dicen, mira, es que se cree mucho, porque la verdad es que escucha las cosas importantes, y la gente que opine eso, no le hagas caso. Lo más importante es que estés tú en calma en una situación que puede ser complicada, una situación que puede ponerte nervioso, que puede ponerte nerviosa. Lo que tienes que hacer es ponerte a ti mismo, a ti misma en un estado de calma y adoptar una postura de poder por 2 minutos. Es decir, como que tú tienes el control. A eso se refiere. Y este punto va por ahí. ¿Por qué? Porque te va a reducir de manera directa, ¿no?, los niveles de cortisol, pero también te va a incrementar la testosterona, ¿no?, en el caso de los hombres, para generar mayor confianza, ¿sí? Ahora, la gran idea número 6 se refiere a este punto. Estar emocionado, ¿no? Es decir, emociónate. El miedo o el temor, ¿sí?, que muchas veces podemos manifestar. El temor regularmente es emoción, pero sin respiración. Fíjate qué importante es esto. ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? Tú vas a tener un mejor desempeño si tú estás emocionado en lugar de estar nervioso o estar nerviosa. Si te das cuenta y lo analizas, la sensación de estar nervioso es parecida a la emoción de estar emocionado. La diferencia radica en que cuando estás emocionado estás esperando algo bueno. Una emoción, o sea, el estar emocionado puede ser, te vas a ir de viaje a algún lugar que quieres conocer y que no conoces. Wow, o sea, tienes grandes expectativas sobre ese movimiento. Vas a conocer a alguien especial. Vas a ver a alguien que hace mucho tiempo que no ves y estás emocionado, emocionada por esa sensación que eso te genera, porque sabes que lo que viene pues es algo bueno. Indirectamente, no, vaya, lo sabes, no tienes la certeza, pero dentro de tu mente
Piensa eso, ¿no? Expectativas positivas. Mientras que cuando alguien está nervioso, alguien tiene temor, regularmente es porque no sabe qué va a pasar, ¿sí?, en el futuro sobre esa situación. No sabe qué esperar, o por lo general muchas veces tiene expectativas negativas. Y cuando tienes expectativas negativas, eso te genera ese nerviosismo, esa inseguridad. Entonces, ¿qué sucede? Respiras de manera acelerada, estás prácticamente generando mayor ansiedad en tu cuerpo y no lo disfrutas absolutamente nada. Y cuando tienes emoción, estás disfrutando cada segundo. El tiempo pasa tan rápido, ¿sí?, que ni siquiera te das cuenta. A eso se refiere este punto, ¿ok? Para tú tener un mejor desempeño tienes que emocionarte en lugar de estar nervioso o estar con temor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, y esto vas a decir, ¿cómo? Tan simple como eso, hazlo y compruébalo por ti mismo, por ti misma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Antes de quizá alguna prueba que tengas que hacer, alguna presentación, algún desempeño que tengas que dar, alguna exposición, algo que te obliga a exponerte a una situación que quizá no te gusta, dite a ti mismo, a ti misma, estoy emocionado, estoy emocionada, si es que te sientes nervioso, te sientes nerviosa. Dítelo, o sea, te lo tienes que decir, ¿no? O sea, tienes que decírtelo constantemente de tal manera que eso se vaya generando y se vaya anclando en tu mente. De eso se trata este punto. O sea, parece simple, parece sencillo, la cosa es que la gente no lo hace. Y lo importante es que la gente logre hacer esto para que para que en la mente, para que en el cerebro esto ya quede arraigado y ya no se convierta en una forma de vida, no en un patrón común donde las personas puedan vivir, ¿sí?, basado en este tipo de estado, ¿no?, o de humor interno. Entonces, emociónate. El miedo, como ya dije antes, o el temor es emoción, porque al final prácticamente es lo mismo, pero sin respiración. O sea, así de simple. ¿Cuál es la emoción? Que es, si lo traducimos a un lenguaje todavía más claro, la emoción puede ser el hecho de estar con buenas expectativas sobre una situación que a nosotros nos pone contento y anticipamos que suceda, ¿sí? Y entonces estamos en calma, estamos felices, pero tenemos esa emoción que nos hace movernos y que nos hace estar todavía en un estado pues mucho más predispuesto hacia lograr grandes cosas. Y en cambio, el temor o el nerviosismo se refiere a ese estado tal cual, pero teniendo temor de lo que viene en un futuro, temiendo que quizá las cosas no resulten bien, y en lugar de estar en calma y disfrutar ese momento, estamos con ansiedad, con estrés, no respiramos, respiramos de una manera muy acelerada, y sobre todo la cuestión principal radica en que tenemos expectativas que quizá no vayan a ser provechosas para nosotros. Entonces, tan fácil es a la mente decirle algo bueno que algo malo. Eso ya es algo que se ha mencionado antes, y tan fácil es enfocarte en algo bueno como en enfocarte en algo malo. Entonces, más vale que empieces a planear esto o que empieces a conceptualizar todo esto para que lo logres aplicar a tu propia vida. Este fue el punto número 6. Vamos a ver el punto número 7. El punto número 7 va ligado también o se relaciona, ¿no?, con el punto número 6, que se refiere a lo siguiente. Y esto es algo que a veces las personas no les gusta hacer, pero la verdad es que vamos a analizar por qué es importante hacerlo. En inglés se dice como fake it until you become it. Dicho de otra manera, es como falsifícalo hasta que te conviertas en ello. Dicho de otra manera, es como actúa como si tú ya hubieras ganado. Es decir, muchas veces estamos en una situación en la que nuestra realidad o nuestra supuesta realidad es contraria a como queremos estar. Dicho de otra manera, algo muy simple. Cuando se carece de dinero, por ejemplo, cuando tu trabajo, perdiste tu trabajo, o bien tu negocio no va muy bien, o bien si tienes un trabajo pero no ganas mucho y tienes deudas y la gente te dice, no, tienes que pensar de una manera como estas cuestiones de la atracción, no tienes que pensar de una manera positiva y piensa que si lo tienes y demás. Y la gente no se la cree, la gente dice eso, no puedo fingir, no puedo mentir, mi situación es mala, yo no puedo cambiarla, ¿no? O la cuestión de la salud también puede ser otro ejemplo importante, donde la salud no es buena y tú no puedes engañarte a ti mismo, a ti misma, porque dice yo no soy, esa palabra, yo no puedo engañarme, es lo que tiene claros oscuros, ¿no? Es decir, hay quien
puede... no se trata de creernos algo que no es, y voy a tratar de explicar esto un poco más. No se trata de engañarnos a nosotros mismos diciendo todo está bien, pero pero mi mundo está todo mal. ¿Ok? Vamos a reflexionar un poco más sobre este punto. Pero dice lo siguiente, mira, en cualquier situación está bien, ¿sí? Esto lo menciona el libro. Está bien si tú te sientes como un impostor. No importa, falsifícalo de todas maneras, menciona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, en una situación crítica, o en un día crítico, en un día que tengas algo importante que hacer, aquí es donde radica la diferencia, ¿eh? Es decir, vaya, escucha esto que te voy a decir. En una situación crítica, en un evento, en algo que tengas que hacer, que va a ser un día difícil, posiblemente, o un día muy retador, digamos que tienes esa reunión de negocio sumamente importante, tienes esa gran cita, tienes tu maratón, no sé, lo que tú quieras. Desde el momento que te levantes en la mañana, camina como si tú ya hubieras ganado, ¿sí? Camina como si ese reto ya lo hubieras completado. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Habrá quien diga, bueno, pero eso no es verdad, entonces como no es verdad, yo no lo voy a hacer. Y está bien, puedes actuar así, pero yo no sé eso qué resultados te va a dar. Es decir, si tú te sientes mal y actúas estando mal y dices, esta es mi realidad y así me voy a quedar, pues está bien, es tu vida. Pero estoy seguro que algo bueno no va a pasar. ¿Por qué? Porque no estás forzando a tu mente para que suceda algo bueno. Si la situación en la que estás no es en la que quieres estar, tienes que empezar a creerte que sí vas a poder estar en esa situación. Ese es el punto crucial de esta reflexión. Tienes que comenzar a visualizar que sí puedes ganar. Tienes que empezar a caminar como si tú ya lo hubieras logrado. ¿Tienes esa entrevista de trabajo? No la has tenido todavía y en lugar de pensar, es que yo no sé mucho, es que mi experiencia no es tan buena, piensa como si sí lo fuera. Piensa como que si tú ya estás del otro lado. Piensa como si tú ya hubieras ganado. Esto no significa a que simplemente pienses y no hagas. No, se trata de que tú estés mejorando constantemente. Se trata de que tú constantemente estés haciendo mejoras en tu propia vida. Pero tienes que actuar como si esto que tú deseas ya formara parte de tu realidad. Eso es algo que lo hacen todas las personas de éxito. Cualquier persona de éxito que me digas aplica este tipo de técnicas, aplica la visualización antes que otra cosa y se ven a sí mismos, a sí mismas logrando eso que desean antes de que suceda. A eso se refiere este punto. Es que no has pasado y como no ha pasado y no lo voy a hacer, adelante, puedes pensar de esa manera, pero no te va a generar ningún beneficio. La clave ¿en qué consiste? En que logres entender que si tú lo visualizas primero y actúas como si eso fuese una realidad, algo va a pasar, pero por lo menos será mejor que la situación en la que te encuentres actualmente, ¿sí? Este es el punto número 7 o la gran idea número 7. Ahora vamos a ver el siguiente punto que se refiere a... Mira, este es otro que quizá yo no lo conocía y vamos a ver a qué se refiere este punto número 8. Pero dice, hay una palabra que se llama, bueno, en inglés le ponen como yunch, así, yunch, y dice que se refiere a que este síntoma, yunch, así, I-H-U-N-C-H, es como un padecimiento que se está dando actualmente. La gran mayoría de la gente no lo conoce, no sabe que lo padece. Pero la verdad, la tecnología nos está haciendo que cada vez más personas lo puedan padecer. Y le echan la culpa a la empresa de la manzana, ¿no? Es decir, la empresa Apple, porque son como los que iniciaron con toda esta, realmente, ¿no? Esta tendencia de los dispositivos móviles, de un punto de vista inteligente, tablets y cualquier cosa pequeña que usamos en nuestras manos. ¿A qué se refiere este punto? Este punto habla sobre que al momento que nosotros estamos utilizando los teléfonos móviles, voy a tocar ese ejemplo, nuestro celular, nuestro dispositivo inteligente o nuestro teléfono inteligente, lo normal es que cuando tú agarras el teléfono, te pones en una posición de depresión, ¿sí?
De pronto te duele la espalda, de pronto te sientes mal, de pronto sientes que no tienes energía. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es, te estás encorvando, estás bajando la cabeza, estás viendo hacia el piso, bueno, estás viendo a la pantalla, ¿no?, de tu teléfono, pero tu mirada se orienta hacia el piso, de tal manera que eso le da un mensaje a tu cerebro de que estás deprimido, de que estás deprimida. Tú no te das cuenta, pero de pronto te sientes como con mayor pesadez, de pronto como que te da flojera hacer las cosas, de pronto como que no estás en ese estado que te gustaría. ¿Por qué? Porque tú le estás mandando un mensaje a tu cerebro donde estás triste, estás deprimido, estás deprimida, no quieres hacer nada. Esa postura de mirar hacia abajo es algo que está en nuestro cerebro límbico y en la parte emocional también en nuestro cerebro, donde se piensa, ¿no? Es decir, de manera automática, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, pues le estamos mandando ese cerebro al subconsciente de que estamos en una situación de derrota, ¿ok? Entonces, es un padecimiento aparentemente nuevo, ¿no?, pero cada vez más común, que se le conoce así, Junch, y es algo que sucede. Entonces, ¿qué tenemos que conocer de este punto, ¿no? Como te dije, el hecho de estar viendo las pantallas, ¿no?, de nuestros dispositivos móviles pueden engañar a nuestro cerebro y pueden hacer que se sienta o que piense que estamos deprimidos, ¿ok? Y otro punto que contribuye también a esta idea número 8 se refiere a la cuestión de tomar descansos. ¿Qué es lo que podemos hacer sobre esto? Mira, cuando nosotros estamos usando un dispositivo móvil, hay que estar consciente de qué posición tenemos. Es decir, si estamos viendo hacia abajo, pues entonces lo mejor será, aunque sea un poco más cansado, trata de elevar la posición del dispositivo móvil para que no caigas en esa posición. Entonces, que la mirada, que tu cabeza, en lugar de estar hacia abajo, pues esté por lo menos a una posición mucho más recta, quizá 45 grados, o si es una posición todavía más alta, pues mejor. Bien, también otra recomendación es que utilices quizá pantallas más grandes, de tal manera que te obliguen a elevar la mirada, ¿sí? Y algo también relevante es que una vez que tú estás usando un dispositivo, cualquier dispositivo inteligente, ¿no?, el hecho de estar mirando una pantalla, más bien, durante mucho tiempo, tenemos que acostumbrarnos a tomar pequeños descansos. Lo que sugiere es que cada 30 minutos de trabajo, por ejemplo, que estás mirando una pantalla, ya sea tu teléfono, ya sea tu computadora, lo que quieras, tu tablet o lo que sea, te tomes 30 minutos y te estires. Es decir, cada 30 minutos hagas eso, te tomes un pequeño descanso quizá de 2 minutos, ¿sí? Camina, estírate, toma agua, despéjate un poco para entonces volver otra vez a lo que estabas haciendo. Es algo que se recomienda para que la gente no padezca este mal del Junch, es decir, para que por lo menos lo puedas contrarrestar y estar consciente que eso no te va a llevar a funcionar de una manera óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje que le mandas a tu cerebro es muy simple. Estoy deprimido o estoy derrotado, y él va a generar las sustancias internamente que producen o que se producen a raíz de una sensación de ese tipo. Así que hay que tener cuidado. El punto número 9, o la gran idea número 9, se refiere a los pequeños ajustes que podemos hacer en nuestras vidas para tener grandes beneficios. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de este punto? Mira, el hecho de hacer pequeños cambios a lo largo del tiempo puede ser, en la mayoría de los casos, mucho más efectivo que tomar cambios masivos o tomar acción masiva, ¿no?, sobre algo. El ejemplo más simple, me gusta mencionarlo porque nos ayuda a entender quizá o aterrizar el concepto. Imaginemos una persona pues que quiere bajar de peso o que quiere ponerse en forma, y es una persona que quizá tiene un problema de sobrepeso y necesita bastante trabajo para ponerse en forma. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede normalmente con esta persona? Llega un momento en el que la emoción le gana, se harta, ya está cansado, está cansada de la situación, y ahora sí voy a hacer las cosas y le voy a dedicar a todo. Se pone a dieta, va al gimnasio, camina, elimina cualquier cosa que le generaba esos placeres como la comida chatarra y demás, todo de golpe. ¿Qué crees que sucede con esas personas? Pues la verdad es que no sucede mucho, porque al poco tiempo pues otra vez reinciden en los malos hábitos. Se dice que la mejor forma de generar un hábito es hacerlo poco a poco, de manera gradual, ¿sí? Habrá sus excepciones, pero lo normal es
que más vale hacer pequeños ajustes, pequeños cambios, pequeñas mejoras, pero de una manera constante, ¿sí? De una manera poco a poco haciéndolas y haciéndolas cada vez más grandes, a simplemente tomar una acción masiva e irte por todo en ese momento. Por ejemplo, si tomamos el caso del bajar de peso o de ponerse en forma, pues quizá puedes hacer cosas como caminar 10 minutos al día, algo que no hacías. ¿Sabes qué? Sigo con mis hábitos normales. Igual, a lo mejor sigo teniendo el sobrepeso y todo, pero ahora en lugar de pasármela todo el tiempo viendo la televisión o todo el tiempo de una manera muy sedentaria, quizá el trabajo es sedentario, quizá trabajas todo el día con computadoras, máquinas y demás y tienes, ¿no? La forma en la que te desempeñas no es la mejor. Entonces empieza a tomar esos pequeños descansos, empieza a tomarte ese par de minutos, estírate, camina un poco más, quizá al regresar o al finalizar tu jornada, caminas 10 minutos, siendo todo lo que hagas. Y esos son pequeños ajustes. Quizá si antes te tomabas una Coca-Cola o te tomabas 3 Coca-Colas, ahora te vas a tomar 2. ¿Sí? Pequeños ajustes. Cuando tú hagas eso, tu cerebro, hay algo que sucede con nosotros, nos vamos adaptando, de una manera constante nos adaptamos. Entonces, si antes tomabas 3, después tomas 2, después tomas 1, después no tomas ninguna. Pero ya no es algo que te cueste trabajo hacer. Tu cerebro ya está condicionado, tu cerebro se empieza a condicionar, se va adaptando, más que condicionar, se va adaptando a lo que tú le digas, porque al final quien manda eres tú, no tu cerebro. Es decir, es algo muy interesante que cada vez más personas que se adentran en este tema van reconociendo. Y la parte que tienes que saber es que esos pequeños cambios pues, pueden marcar la diferencia. Cosas tan simples como quizá si tú trabajas en un edificio, en lugar de tomar el ascensor, toma las escaleras. Listo, es todo. Va a llegar un momento en el que tomar las escaleras se convierte en un hábito, de tal manera que lo haces de manera inconsciente, ¿sí? Lo haces de manera automática. Ahora ya no subes las escaleras nada más, ahora simplemente estacionas además tu auto a 10 minutos de distancia del lugar para caminar esos 10 minutos y además sube las escaleras. Y después puedes vas expandiendo cada uno de estos pequeños ajustes hasta que al final en su conjunto pues se convierte en un cambio de vida radical. ¿Sí? Tomando ese ejemplo tan simple como el ponerse en forma, esa es una manera que podemos nosotros reflexionar sobre estos pequeños ajustes. Otra cuestión importante, ¿no? U otra cuestión interesante o algo que podemos hacer se refiere a... Previamente, ¿te acuerdas cuando vimos, bueno, si es que no lo analizaste o si no lo revisaste, hicimos el análisis del libro Una sola cosa? Y entonces, en ese libro se habla de que te enfoques en nada más en una sola actividad, ¿no? En la pieza de dominó que puede generar, ¿no? La reacción en cadena de las demás piezas para que vayan cayendo. Aquí lo podemos también atraer alusión, ¿no? Es decir, podemos mencionar que para empezar, nosotros nos tenemos que... concentrar, ¿no? Tenemos que escoger una sola cosa en la cual queramos diferenciarnos y olvidarnos de lo demás, ¿sí? Es decir, en la vida hay 3 grandes, ¿no? Ecosistemas, digámoslo así, o hay 3 grandes áreas donde las personas quieren desempeñarse bien. Una es en la salud, otra es en el dinero y otra es en el amor. ¿Qué sucede cuando una persona está descompensada? A lo mejor está descompensada en las 3 áreas y de pronto quiere hacer las 3 cosas. Quiere ponerse a dieta, quiere conseguir pareja y quiere generar dinero. Y al final, pues no se puede. Es decir, no es que no se pueda, pero es mucho más complejo. A que si tú te enfocas en una sola área primero y en un nivel muy detallado de esa área, para empezar a generar la reacción en cadena. Normalmente, lo que sucede es cuando equilibras las piezas, las demás áreas se empiezan a equilibrar también. Así que empieza haciendo pequeños ajustes, ¿sí? Que van a producir esos grandes beneficios. Llegamos a la idea número 10. La idea número 10 se refiere a, bien, ya lo planeé, ¿y ahora qué, no? Es decir, ¿cuál es el punto? El punto de todo esto es que decía el autor del Principito, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry, y decía que una meta sin un plan es solamente un deseo, ¿sí? No caigas en ese deseo nada más. Es decir, necesitas un plan. Un plan se refiere a un plan de acción, ¿ok? No nada más es planear para nunca hacer, sino es un plan que realmente te lleve a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un plan de ataque.
¿sí? O dicho de otra manera, planea tu ataque. Antes de que tengas esa situación de estrés, recuerda 3 cosas. Tu pose de poder, ¿sí? Recuerda cuáles son esos valores básicos por los cuales tú vas a abrazarlos, porque son los que te definen. Y mantente emocionado, mantente emocionada. Bien, con eso llegamos al final de este análisis. Es un libro que parece lógico y una vez que lo lees dices, bueno, pues estos tips realmente nos pueden servir, nos pueden llevar a mejorar nuestra calidad de vida, estoy seguro que sí. Pero te voy a decir algo. Si te tuvieras que quedar con algo, a mí me gustaría cerrar este análisis con una reflexión que recuerda lo siguiente, ¿no? Es decir, te voy a dejar la enseñanza principal que en lo personal considero que es con lo que te tienes que quedar. Lo primero, pose de poder. La pose de poder va a incrementar tu confianza y a la vez va a decrementar la ansiedad antes de un evento grande que tengas en tu vida. Entonces, pose de poder, ¿sí? Cambia el estado en el que te encuentras. 2, no hay que evitar el miedo, ¿sí? No hay que evitar el temor. Úsalo, ¿ok? Úsalo a tu favor. La sensación es la misma. Y cuando te digas a ti misma, estoy nervioso, o cuando sientas que estás nervioso, estás nerviosa, entonces tienes que decirte a ti mismo, a ti misma, estoy emocionado, ¿sí? Cambia el switch. Cambia la forma de presentar las cosas. Tú actualmente quizá tienes una situación que te pone nervioso, te pone nerviosa y simplemente no cambies, o sea, no trates de evitarlo, no trates de luchar contra eso. Aprovechalo, úsalo y en lugar de decir estoy nervioso, estoy nerviosa o tengo temor o tengo miedo, di estoy emocionado. Esto no sé qué vaya a pasar, pero estoy emocionado porque me va a enfrentar a una situación y voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Te pones en tu pose de poder y empieza a emocionarte al respecto. Y algo muy importante también. En situaciones complicadas, en situaciones que quizá no tengamos un control absoluto de las cosas, en situaciones donde quizá podamos dudar de nosotros mismos, recuerda siempre lo siguiente. Recuerda quién eres. Y para eso usa la frase, yo soy esto que quiero ser, ¿sí? Recuerda, yo soy empatía, yo soy poder, yo soy, la inteligencia, yo soy abundancia, yo soy, esos valores que tú quieres tener, ¿sí? Refuérzalos en la frase de lo que tú eres, porque al final es lo que te va a definir quién eres, ¿sí? Tú eres, es decir, siempre ten esa frase del yo soy y define sobre lo que tú quieras y trata de que se convierta en un mantra para ti. No nada más se trata de decirlo, sino recuerda que tienes que tener un plan de acción para llevarlo a cabo, pero siempre recuerda quién eres. Abraza esas emociones, abraza sobre todo esos valores que son básicos para ti y vas a estar bien, porque no vas a ser una persona distinta, no te vas a engañar a ti mismo, a ti misma, pero sobre todo vas a reforzar eso que tú tienes. Entonces, resumiendo, 3 puntos, pose de poder, ¿sí? Emociónate y siempre ten presente quién eres en base a tus valores básicos. Bien, espero que te haya gustado este análisis, espero que le encuentres utilidad y sobre todo lo que quiero es que lo apliques a tu vida. Lo que quiero y que ya lo he dicho muchas veces es que seas una mejor versión de lo que fuiste previamente, ¿no? O dicho de una manera todavía más específica es lo que fuiste el día anterior, ¿ok? Espero que esto te sirva, espero que esto lo apliques. Recuerda que nada sirve el simplemente escuchar de manera pasiva. Necesitas implementar, necesitas ese plan de acción, necesitas tratar de ir incorporando poco a poco pequeños ajustes de cada uno de esos análisis, no nada más de este, sino de cualquier análisis de los que ya has revisado, que te resulte de utilidad, que te resulte de interés. Y entonces empieza a aplicar este conocimiento, empieza a ajustar tu vida, empieza a aportarle mayor valor a la persona que eres para que eso se vea reflejado hacia el exterior, ¿sí? Es algo que está en tu control.
Tú eres el dueño, tú eres la dueña de tu propio destino, es algo que ya se ha dicho también. Y sobre todo, tú tienes la capacidad de alcanzar eso que deseas. Aquí tienes un recurso más, libro de presencia, donde te dice que en cualquier situación la presencia es lo que va a determinar el resultado del mismo. ¿Ok? Soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.